para que llevemos esta información a todas las personas, que además pues tenemos ponentes muy, muy interesantes, tenemos súper preparados, y voy a comenzar y me voy a permitir presentando a nuestra ponente del día de hoy, que vamos a hablar de contextos y retos de la economía en México derivados de la pandemia. Un tema bastante contemporáneo e importante que a veces quizá dejamos un poco de lado. Entonces, por eso estamos hablando de esto el día de hoy, y nos acompaña la maestra Cristian Fábrega Chimali. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es una economista con más de 15 años de experiencia académica en temas de micro y macroeconomía a nivel licenciatura y capacitación de ejecutivos de empresas. Actualmente es profesora del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y desde hace 7 años es coordinadora del curso de macroeconomía básica en siendo de actualizar el plan de estudios de dicha materia y preparar las evaluaciones y materiales para el curso. Cristian colabora en uno de los programas líderes de educación financiera, Saber Gastar, conducido por Yanko Abundis, haciendo accesible el entendimiento de la economía para no economistas. Previo a su ingreso a la academia, se desempeñó como funcionaria pública en el gobierno de la Ciudad de México, teniendo como última responsabilidad la asesoría económica de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Ciudad de México. Posteriormente, se desempeñó en la subdirección de ductos de Pemex Gas, siendo responsable de la evaluación de proyectos de transporte de gas natural por ductos de la paraestatal. Adicionalmente, colaboró en la iniciativa privada en Prudential Seguros, donde fue parte del grupo inicial de gerentes encargado de establecer en México el sistema de ventas de la aseguradora. Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y tiene el grado de maestra en Economía por la Universidad de Warwick en Inglaterra. Pues, maestra, es un honor para la Universidad del Valle de México, Campus Hispano, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y además tenemos aquí a Luis Alberto García Cano. Él es estudiante de nuestra universidad de licenciatura ejecutiva, está cursando la carrera de Derecho. Y bueno, ya habíamos platicado un poco acerca de su semblanza. Luis es un estudiante muy comprometido con la universidad y pues es el creador y fundador de este ciclo de conversatorios. Así que, sin más por el momento, les cedo la palabra y adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Enya. Pues muchísimas gracias, maestra, por haber aceptado esta invitación y brindarnos un espacio en su agenda. Este tema pues es importante en la actualidad y más por motivos de la pandemia. Y pues de nuevo un agradecimiento por brindarnos su conocimiento. No, Nos gustaría... gracias a ustedes gracias. por la invitación y qué bueno que tengan ese tipo de iniciativas, ¿no? Creo que son muy importantes para pues que los jóvenes se mantengan informados y escuchar diferentes opiniones, ¿no? sobre diferentes temas. Sí, aparte de que la educación debe ser multidisciplinaria, ¿no? No cerrarnos los abogados únicamente saber de leyes, los economistas únicamente de economía y así, ¿no? Yo creo que tenemos que saber pues un poco de todo y más de estos temas de economía que pues es tan importante y luego en la actualidad. Así es. Pues nos gustaría empezar con la pregunta de ¿qué es la economía y cuál es su aplicación, maestra, para empezar y entrar en contexto? Ok, claro que sí, mira, Luis. La economía, yo te diría primero que es una ciencia social. Es una ciencia porque utiliza el método científico para probar o desechar lo que cree que es cierto, ¿no? Entonces, la economía, al utilizar el método científico, quiere decir que el tipo de proposiciones que hace son aquellas que se deben de demostrar a través de alguna metodología. Y es social porque lo que hace es estudiar al hombre, ¿no? Bueno, como ciencia social, surge prácticamente porque vivimos en un mundo de escasez. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre nuestros deseos o necesidades, sea como persona, como sociedad, como gobierno, estos deseos son mayores que los recursos disponibles que tenemos para satisfacer esos deseos o esas necesidades.
Entonces, continuamente los seres humanos, y nuevamente puede ser en un contexto individual, en un contexto de empresa, en un contexto de gobierno, pero continuamente estamos enfrentando esta escasez y nos preguntamos cuál es la mejor forma para poder utilizar nuestros recursos, que son limitados, para satisfacer nuestras necesidades, que son ilimitadas. Entonces, de ahí surge la ciencia de la económica, de cómo poder utilizar de manera eficiente nuestros recursos escasos. Sus aplicaciones son muchas, dado que todo el tiempo enfrentamos escasez, ¿no? O sea, el hecho de que tú y yo estemos ahorita platicando aquí, estamos sacrificando algo, ¿no? Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? O el hecho de que la gente escuche esta conferencia podría estar haciendo otra cosa. Entonces, continuamente enfrentamos esta escasez. Por lo tanto, sus aplicaciones son varias. En términos generales, los economistas decimos que hay dos áreas de aplicación, la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Sería como la gran división. La microeconomía nos referimos prácticamente a cómo los individuos tratamos de obtener la mayor utilidad o la mayor satisfacción posible, dadas nuestras restricciones. ¿Y cuáles son nuestras restricciones? Pues creo que todos lo vemos día a día, el ingreso que tenemos y los precios de los bienes que queremos comprar, ¿no? Y las empresas, que también es la parte de la micro, lo que estudia es cómo un sector de la industria o una área específica trata de obtener la mayor utilidad posible. Y por utilidad o beneficios económicos es la diferencia entre todos los ingresos que tiene menos todos los costos. Entonces, por ahí está toda la parte de la microeconomía. Y la macroeconomía lo que hace es, ya no se fija en sectores o en individuos en especial, sino que se fija a nivel agregado qué es lo que está pasando. Y en este nivel agregado surgen las políticas públicas que son, pues vamos a decirlo así, el resultado al que quiere llegar alguien que hace macroeconomía. Estudia un problema y la idea es dar una política pública para poder acabar o minimizar ese problema. Muy bien. ¿Y cómo se ve el panorama económico a corto, mediano y largo plazo? Ok. Mira, desde que esta pregunta creo que tiene, como siempre, muchos asegúnes, ¿no? Alguien decía que era muy difícil predecir, sobre todo cuando se trata del futuro, ¿no? Pero mucho de cómo se ve va a depender, creo yo, de cómo va avanzando la vacunación, qué tan eficiente resulta estas vacunas, las que ya están, y qué tanto se logra controlar el COVID y que la gente pueda volver de cierta forma a su vida, pues yo no diría normal, pero algo más parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, vamos a suponer el escenario que la vacunación va tardando, ¿no? O sea, hay países como Estados Unidos que dicen que para mayo, junio ya va a tener el 80% de su población vacunada, pero es como con la excepción, ¿no? La mayoría de los países estamos todavía muy lejos de lograr un objetivo similar. Pero vamos a suponer que para el siguiente año ya se logra agilizar la vacunación y se logra este objetivo de poder controlar un poco al bicho este. Entonces, yo te diría que el panorama económico, y voy a hablar de México, porque después podemos platicar, si lo quieres, de Estados Unidos, que es un panorama muy diferente y que de cierta forma nos impacta en México. En el corto plazo, ¿qué entiendo por corto plazo este año? ¿Nos ve mejor que el pasado? Seguro que sí. ¿Por qué? Pues porque cuando uno viene de una caída muy fuerte, como la que fue el 2020, levantar o crecer es muy fácil. Entonces, en términos económicos, se van a generar más empleos, la producción va a crecer más, esperemos que no tengamos problemas de inflación. Entonces, en muy corto plazo, nos va a ir mejor que en el 2020. En el mediano plazo, pues se estima que vamos a alcanzar hasta el nivel que teníamos de PIB, y por aquí tengo el dato, en el 2010, o sea, México va a alcanzar en términos económicos el mismo nivel que tenía en 2018 hasta el 2024. Quiere decir que todos estos 6 años de este sexenio van a ser perdidos
¿Y a qué me refiero con perdidos? Pues que si el PIB valía 5, y si quieres ahorita podemos platicar qué es ese PIB, que si el PIB de México valía 5 en el 2018, 6 años después va a seguir valiendo lo mismo, ¿no? Si bien nos va. Entonces, en el mediano plazo, pues no es muy bueno este panorama. Y en el largo plazo, en mi opinión, creo que a México le faltan muchas mejoras por hacer para que podamos crecer a un ritmo sostenido. Nos faltan reformas a la educación, que las reformas energéticas no se detengan y que todavía se impulsen más. Entonces, para que podamos crecer en el largo plazo, hay que hacer todavía algunos cambios estructurales. Entonces, como te das cuenta, optimista, lo que se dice optimista, no estoy. Ok, maestra, ¿nos puede mencionar qué es el PIB? Sí, claro que sí. El PIB es, yo te diría que el indicador económico más importante de cualquier economía. Y por ahí, si hay algún economista, me dirá, sí, pero tienes muchos problemas, todo eso es verdad, pero aún así, hoy por hoy, no existe un indicador más importante que el PIB que nos pueda hablar de ciertas características de un país. Entonces, bueno, primero es el Producto Interno Bruto, eso quiere decir PIB, ¿no? De ahí vienen las siglas que tanto escuchamos. Y la definición, y ahorita te la voy a explicar, dice, oye, el PIB es el valor de todos los bienes y servicios de uso final producidos en una economía en un periodo determinado de tiempo. Pues es una definición muy grande, pero este valor de todo lo que se produce en un trimestre determinado en una economía, podemos decir que es equivalente al ingreso de un país. Entonces, oye, ¿qué es el PIB en términos sencillos? Pues cuánto vale todo lo que se produce con bienes de uso final en un periodo determinado. Y por lo tanto lo hacemos equiparable al ingreso. Entonces el PIB es como el ingreso. Entonces, oye, ¿quién en general, quién tiene más posibilidades de poder tomar medidas de política económica y de poder tener mejor nivel de salud y mejor nivel de educación? Pues yo diría que una respuesta general es el que tenga más ingreso. Entonces, así como aplica para las familias, podemos decir que en el caso de las economías, el PIB representa el ingreso y aquellas economías que tengan un mayor ingreso, en general, van a estar mejor. Ok, ¿y cuáles serían los riesgos, maestra Cristian, para el PIB en México? Mira, otra forma de analizar el PIB, además del ingreso, es, tenemos que ver cuánto consumimos las familias para poder analizar el PIB. Tenemos que ver cuánto invierten las empresas. Tenemos que ver cuánto gasta el gobierno. Tenemos que ver cuánto le podemos vender al resto del mundo, que son las exportaciones, y cuánto le vamos a comprar al resto del mundo, que son las importaciones. Entonces, hay una identidad que los economistas usamos mucho que dice que el PIB es igual al consumo. ¿Qué se refiere al consumo? Pues si yo ahorita voy y me compro este vaso, estoy consumiendo. Si voy al doctor, estoy consumiendo. Entonces, el consumo es el gasto de todas las familias. El gasto que hacen, pero ahora oye, ¿en qué gastan las empresas? Pues las empresas gastan en maquinaria y equipo para producir bienes. El siguiente, ¿en qué gasta el gobierno? Pues el gobierno gasta en infraestructura, gasta en sueldos y salarios, etcétera, etcétera. Y las últimas dos partes de la identidad que te mencionaba tienen que ver con el resto del mundo, que son las exportaciones, que es lo que yo produzco aquí, pero se lo vendo al resto del mundo, y las importaciones se las quito, porque eso son cosas que sí vamos a comprar los mexicanos, pero que no las producimos aquí. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos para que el PIB no creciera? Pues primer riesgo, te diría Luis, que las familias no consumiéramos. ¿Qué pasa? Que mientras que sigamos guardados debido de la pandemia, nuestros hábitos de consumo han cambiado y nuestro consumo en general es menor. Y entonces eso hace que el PIB no pueda crecer. Pero decir, oye, pero ese riesgo, ¿qué puede hacer el gobierno? No, pues no puede hacer mucho, está fuera de nuestro ámbito de control, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, hay otro que sí puede hacer, que es la inversión de las empresas.
Desde el 2019 las empresas, derivado, yo te diría prácticamente de la cancelación del aeropuerto, las empresas dejaron de invertir en este país. Y las empresas mexicanas y las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, cuando las empresas no invierten, va para abajo el PIB, segundo gasto, segundo problema que puede tener. Siguiente exponente, el gasto del gobierno. Bueno, lo que hemos observado es que hasta el día de hoy el gobierno no ha tomado una política de gastar más. Al contrario, ha gastado prácticamente lo mismo. Entonces eso hace que tampoco crezca el PIB. ¿Quién nos puede salvar, Luis? Pues el resto del mundo, las exportaciones, que es justo lo que está empezando a pasar este año. Estados Unidos ya se estima que crezca mucho y por lo tanto eso nos va a dar una ayudadita, ¿no? Un empujoncito o un empujonzote a la economía de México, porque de los países de los que Estados Unidos compra bienes, uno de sus principales socios comerciales somos nosotros, los mexicanos. Ok. Y el caso de la economía mexicana durante la pandemia es similar a otro en el mundo. Es similar en algunos aspectos, yo te diría, oye, es similar porque en todas las economías hubo estos famosos lockdowns, ¿no? O sea, a todos nos guardaron en nuestra casa un tiempo. Es similar porque a todos les impactó en su PIB. La mayoría de las economías disminuyeron, su tasa de crecimiento del PIB fue negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ingreso de este país valía 1 en el 2020, en el 2019, perdón, en el 2019 vale menos, vale 8 o vale 7. Entonces, sí hay es similar en ese sentido. Oye, ¿en qué no es similar? Ah, bueno, que nuestro PIB va a disminuir alrededor o disminuyó el año pasado alrededor del 8%, y hay países que su PIB disminuyó menos. Entonces, pues hay de similares a similares. A todos nos fue mal, pero a algunos nos fue peor. Entonces, México fue de los que nos fue peor. Entonces, sí fue similar, pero a algunos nos fue peor y México fue de los, vamos a decirlo así, de los grandes perdedores. Fuimos el país que su PIB disminuyó más. Ok. ¿Y cuáles han sido los aciertos y desaciertos del manejo de la economía respecto a la pandemia? ¿En México o en el mundo? Sonó como En México. en México, ok. Es En que México. nuevamente ha sido muy diferente, ¿no? O sea, la razón por la que los impactos han sido diferentes es porque han sido diferentes. Cuando una economía enfrenta una disminución de su PIB, como lo enfrentamos todos, como les decía, tiene dos instrumentos de política económica que le pueden ayudar, y tal vez se van a escuchar un poco técnicos. Si ves que me voy muy técnica, lo voy haciendo más sencillo. O dicho en otras palabras, pueden hacer las autoridades económicas de un país algo cuando se encuentra en crisis. La respuesta es sí. Tiene dos variables que puede utilizar. La primera es lo que se conoce como política fiscal. Esta política fiscal, los economistas nos referimos a, ya sea gastar más, que el gobierno aumente su gasto, o disminuir los impuestos. Entonces, ante una crisis, si el gobierno gasta más, quiere decir que tal vez contrata más personal o hace un proyecto que hace que se contraten empresas adicionales y se va generando la economía, se va activando la economía. O puede hacer que disminuya los impuestos. Entonces, es un poco, ahí el efecto es un poco en el sentido de que si a mi empresa me obligan o me disminuyen por algún periodo los impuestos, voy a pagar menos impuestos, ese excedente que no voy a pagarle de impuestos lo puedo utilizar para otras cosas.
Entonces, México no hizo política fiscal. El gobierno decidió no incrementar su gasto y no se dieron apoyos ni a empresas ni a personas. Los apoyos que se dieron del seguro de desempleo, pues es de nuestra propia pensión. Entonces, la primera respuesta de las autoridades en cuanto a la crisis, su primera herramienta de las dos que tenía, decidió no utilizarla. Y estamos viendo las consecuencias de no haberlo utilizado. La segunda herramienta, que no es política fiscal, el encargado es el Banco de México. Y nada más para poner un poquito en contexto, el Banco de México es el Banco Central, es el banco de todos los bancos y tiene una misión principal o un objetivo principal. Y su objetivo es controlar la inflación, ¿no? Se oye mucho más sofisticado mantener el poder adquisitivo de los mexicanos, pero su objetivo es controlar la inflación. ¿Qué puede hacer el Banco Central en época de crisis? Puede disminuir su tasa de interés, siempre y cuando logre mantener la inflación, ¿no? O sea, para que el Banco Central decida disminuir su interés es porque no tenemos presiones inflacionarias. ¿Lo hizo el Banco de México? ¿Lo hizo nuestro Banco Central? Sí, sí lo hizo. Se tardó en hacerlo porque teníamos presiones de inflación. Pero ahora les quiero explicar, oye, ¿y qué afecta o cómo me importa a mí o cómo ayuda a la economía que el Banco de México, que el Banco Central disminuya la tasa de interés? Y hay dos canales que son, bueno, hay varios canales, pero los dos más sencillos son los siguientes. Una familia, yo, Cristian, mi familia, con mi ingreso disponible, una vez que pagué impuestos, solo puedo hacer dos cosas, Luis. O lo consumo o lo ahorro. Tengo 100 pesos. Ah, pues de mis 100 pesos, 70 consumo y 30 ahorro. Y ustedes que son jóvenes me van a decir, no, yo me consumo los 100, ¿no? Pero en la economía, ¿no? Las personas ahorramos, entonces consumimos una proporción, vamos a poner 70 y ahorramos otra, ahorramos 30. En el momento en que el Banco Central disminuye la tasa de interés, lo que hacemos los individuos es decir, oye, tal vez me conviene ahora ahorrar menos. ¿Por qué? Pues porque la tasa de interés lo que hace es premiarme ese ahorro. Si yo ahorro 10 pesos hoy y me dan una tasa de interés, en el futuro debo de tener más de 10 pesos. Cuando bajan la tasa de interés, modifican ese incentivo a ahorrar. Y entonces de mis mismos 100 pesos, si baja la tasa de interés, es probable que ahora consuma 80 y ahorre 20. Y acuérdense que les dije que el consumo de las familias es uno de los componentes del PIB. De hecho, representa alrededor del 50-60% del PIB. Y entonces el Banco Central baja la tasa de interés, las familias salimos a comprar más bienes. ¿Por qué? Porque no lo estamos ahorrando y se empieza a incentivar la economía. Ese es el primer mecanismo. El segundo es cómo le afecta o cómo reaccionan las empresas. Las empresas, cuando van a hacer un proyecto, ¿no? Si yo soy un empresario y quiero poner una fábrica, normalmente tengo que ir a pedir prestado al banco. Y hago toda una proyección de qué tan rentable es mi negocio, cuánto me voy a tardar en recuperar lo que estoy pidiendo prestado, etcétera, etcétera. Y el factor importante que me permite hacer estos cálculos es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pedir prestado, me van a cobrar una cierta tasa de interés. ¿Qué pasa cuando el Banco Central disminuye la tasa de interés? Que tal vez las empresas decían, oye, este proyecto estaba como en la tablita de ser rentable, no me va a resultar tan rentable. Ah, pues en el momento en que le bajan la tasa de interés, hace que tal vez algunos proyectos se vuelvan ahora un poquito más rentables. Y entonces las empresas dicen, es un buen momento para invertir, digo, suponiendo que todas las demás condiciones se dan. Entonces, la disminución en la tasa de interés hace que las familias consumamos más y que las empresas inviertan más, y eso ayuda a que se empiece a reactivar la economía. Entonces, ¿cómo ha sido el manejo de la pandemia? De las dos políticas que había, la fiscal no se utilizó,
y la monetaria, que tiene que ver con la tasa de interés, sí se utilizó prudentemente, ¿no? ¿A qué me refiero prudentemente? No sé si supieron, el día de ayer se juntaron el comité del Banco Central para ver, se reúnen cada X tiempo para ver si bajan o si no bajan las tasas de interés. Ayer decidieron no modificarla, dejarla en el 4%, que es donde estamos ahorita, pensiones de inflación. Entonces a eso me refiero con el prudentemente. Entonces, ¿cómo ha sido el manejo de las dos herramientas? Se utilizó uno, ¿no? Y no me voy a meter al tema de salud, porque ese manejo creo que ha sido pésimo, tiene implicaciones en la economía, pero bueno, esa es otra, sería otra historia. Habrá otro experto que sepa más que yo. Ok, pues justamente abordando este tema, maestra, nos gustaría que nos hablara de las acciones que debe de seguir México para una recuperación en la economía después de la pandemia. Ok. Mira, yo creo que hay varios caminos. Creo que es importante que para empezarnos a recuperar, se pueda vacunar una mayor porcentaje de la población. Entonces, pues primero necesitamos tener vacunas y en lo que las conseguimos, creo yo que se necesita mandar un mensaje muy claro de que nos tenemos que seguir protegiendo con nuestros cubrebocas, con todas. ¿Por qué? Porque si se siguen dando estos cierres temporales, lo que va a acabar pasando, Luis, es que cada vez más y más negocios van a empezar a cerrar, ¿no? Por ejemplo, leí el dato que aproximadamente 90,000 restaurantes cerraron en México, derivado de la pandemia. ¿Por qué? Pues si la gente no sale, no vamos a ir a comprar este servicio. Y es solo un ejemplo de todos los sectores que hay, pero que generan muchísimos empleos. Un restaurante, ¿no? Genera el empleo que nosotros vemos que es el de frente, los meseros, pero también genera en las cocinas, ¿no? Una derrama importante. Entonces, si no se logra controlar la pandemia y no se toman medidas adecuadas, unas están fuera de nuestro control, pero otras se pueden hacer, no nos vamos a recuperar. Segunda, creo que es bien importante que se envíen señales claras de que México es un lugar seguro para invertir, para que las empresas mexicanas y las empresas extranjeras lleguen a México y lo vean como una buena opción. Creo que eso no se está logrando, creo que nos estamos moviendo en sentido con el estar cambiando acuerdos que estaban hechos, el cancelar proyectos, ¿no? El aeropuerto, la cervecería, pues en realidad lo que hace es desincentivar la inversión, porque un empresario cuando llega a un lugar va a estar ahí y se va a quedar muchos años, ¿no? No es de que llego y me voy a estar aquí mucho tiempo. Entonces, para que toda la economía funcione, ¿no? Y eso es un principio muy sencillo, es los derechos de propiedad, y ahí estás, tú lo sabrás mejor que yo como abogado, deben de estar perfectamente bien definidos. Si los derechos de propiedad no están bien definidos y yo creo que me van a estar cambiando la jugada, no hay forma de que diga, ah, mira, voy a empezar un negocio en México. Al contrario, ayer también leía, no me acuerdo dónde, hay una lista de mejores países para invertir. México ya estamos fuera de la lista de los tops 40, o sea, ni siquiera de los tops 10, ¿no? ¿Por qué? Porque las señales no son claras. ¿Qué queremos hacer si queremos crecer? Convencer a los empresarios que México es un puerto seguro, que la inversión que se va a dar se va a respetar y se va a respetar por mucho tiempo. Entonces ese es el siguiente camino y desafortunadamente no lo veo ahí. Yo diría que esos son los dos caminos principales. Muy bien, maestra, ¿hemos enfrentado alguna crisis económica similar en años pasados? Y si fue así, ¿cómo nos recuperamos en ese entonces? Ok. En México Justo estaba leyendo un artículo de la OCDE que había pérdidas similares a
en las que hubo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es verdad? Exacto, exacto. O sea, la única crisis similar, y similar porque fue a nivel mundial, ¿no? O sea, México ha enfrentado muchísimas crisis, Luis, muchísimas, ¿no? 82, 88, 94, 2008, ¿no? Pero, por ejemplo, la crisis de México del 82, del 88, del 94 fueron de México, no fueron mundiales. La crisis actual es igual que la crisis financiera del 2009 y la Gran Depresión de los 30. Entonces son las que ha habido similares, y entiendo por similares porque se han dado a nivel mundial, no hay de dónde agarrarnos. Fue la Gran Depresión de 1930, fue la del 2009, la crisis financiera, y esta. La gran diferencia es que aquí el enemigo, ¿no? No lo vemos, ¿no? Antes sabíamos que habían sido fallas en el sector financiero, entonces sabíamos por dónde atacarlos, pero aquí pues no tenemos ni idea de dónde viene. Y es correcto, o sea, de lo que decías de la Segunda Guerra Mundial, el gasto que está haciendo Estados Unidos, que le va a implicar aumentar su déficit, o sea, muchísimo, y si quieren ahorita definimos qué es este déficit, no sé si lo sepan, pero solo lo tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es como una economía de guerra. No sé si por ahí era tu pregunta. Oye, ¿por qué es como una economía de guerra? Pues porque estamos luchando contra algo, pero ¿qué es peor? Porque no lo conocemos, no nos podemos sentar a negociar con él, ¿no? O sea, en las guerras, después de mucho, te puedes sentar a negociar con alguien y se toman acuerdos y, no, aquí, pues no tenemos con quién hablar. Entonces, las crisis similares que se enfrentaron fueron esas. En la de los 30, en la Gran Depresión, a México nos fue mal, ¿sí? Como a todo el mundo. Sin embargo, nuestra recuperación fue relativamente rápida porque de ahí arrancó la Segunda Guerra, y muchos de los productores, en lugar de quedarse en Estados Unidos, que estaban con todas las broncas, se vinieron a México. Entonces, México pudo crecer produciendo bienes que no se podían producir en los países que sí estaban en forma peleando. Entonces, logramos salir relativamente pronto gracias a un incremento en el gasto tanto de nuestro gobierno como del resto del mundo. La crisis del 2018 sí nos afectó, pero fue una caída de un año que se recuperó muy rápido, porque las condiciones de inflación y las condiciones de confianza en México, vamos a decirlo, eran muy diferentes. Y entonces claro que hubo repercusiones, hubo todo eso, pero nuevamente salimos disminuyendo la tasa de interés y pidiendo prestado, tomando créditos para poder incrementar el gasto. Entonces salimos de la crisis. Yo creo que la gran diferencia es que nunca nos habían encerrado. Entonces, hoy por hoy, esto que te decía de los negocios que han cerrado, difícilmente van a volver a abrir en un periodo de tiempo considerable. Y eso implica que ya no, el problema se vuelve, vamos a decirlo así, estructural. Muchas empresas disminuyeron, otras desaparecieron, y puede ser que aquellas que disminuyeron la gente que estaba contratando, pues se dé cuenta que ya la hace así, ¿no? Y que todas estas oficinas que estaban rentando, ¿no? Pues ya la pueden hacer así. Entonces, la gran diferencia de esta, yo creo que fue una, que no se ve al enemigo, no te puedes sentar a negociar con él, no hay medidas que se puedan hacer. Dos, en el caso de México, la poca reacción que hubo, en mi opinión, en cuanto a la política, a las medidas que se puedan tomar para que no cerraran todos estos negocios. Y bueno, yo diría prácticamente. Ok. ¿Qué factores internos y externos influyen en el panorama económico actual? Ok. Yo creo que voy a empezar con el externo. Del interno ya como que hemos dicho algunas cosas, ¿no? O sea, ¿qué factores influyen en el interno? Nuevamente,
hasta que no se definan claramente los derechos de propiedad, difícilmente esta economía va a volver a crecer en el sentido de que se va a lograr atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Aquellas plantas, aquella industria automotriz que llegó, pues probablemente decida ya no quedarse. Factores externos que influyen, pues voy a hablar prácticamente de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué es nuestro principal socio comercial? Pues porque de todo lo que nosotros vendemos, todo lo que exportamos, el 80% se va a Estados Unidos. Entonces, lo que le pase al 20% restante, ¿no? Pues casi nos da igual lo que pase con el resto de los países. Estados Unidos, afortunadamente, le va a ir aparentemente muy bien en cuanto al crecimiento del PIB, por lo menos los siguientes 4 años. Está este estímulo que acaba de, bueno, que anunció Biden, y aquí tengo los datos, son 1.9 billones de dólares, millones de millones. Eso es, ese estímulo fiscal, esa política fiscal que está tomando, representa el 58% de nuestro PIB. O sea, lo que va a gastar Estados Unidos como un estímulo es el 58% del PIB de México, ¿no? O es parecido al PIB de Italia, o sea, va a gastar muchísimo. Eso nos va a beneficiar porque, como te decía, si Estados Unidos empieza a crecer, muchos de los bienes que compran los americanos son bienes que producimos en México. Y entonces, eso va a hacer que nuestro sector exportador se vea beneficiado. Y por lo tanto, que la economía se empiece a recuperar. Entonces, el hecho de que Estados Unidos se empiece a recuperar nos va a ayudar. Es un factor externo. Y también nos va a ayudar con otro tema que son las remesas, ¿no? Eso no afecta directamente al PIB, pero sí afecta en el consumo de las familias. Entonces, indirectamente tenemos ahí un caminito que beneficia. Y otro factor, creo yo, es la pelea, vamos a llamarlo así, que hay entre China y Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, de quien más importa, somos 2 países, México y China. Y ahí nos estábamos peleando, ¿no? Mucho tiempo México era el principal, después fue China. Esta relación de conflicto que se está dando entre China y Estados Unidos puede ayudar a México a recuperar territorio de esas exportaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que si no hacemos las cosas bien en México, ¿no? Si no mandamos señales claras, pues esa oportunidad se nos va a ir. Ok. Maestra, ¿qué pasa con la economía informal? ¿Nos podría decir cómo influye la economía informal en el crecimiento económico y cómo se ve y se está viendo afectado este sector en la pandemia? Claro que sí. Mira, vamos a definir prácticamente primero qué es la economía informal, ¿no? Puede ser un trabajador es informal cuando no tiene las prestaciones de ley. Prácticamente, en términos muy sencillos, es si no lo dan de alta en el IMSS, eres un trabajador informal. Una empresa es informal cuando no paga sus impuestos, ¿no? O sea, no registra su ISR, la mayoría de sus movimientos son en efectivo, o pone cuentitas por acá, cuentitas por allá, y no hace bien sus pagos de impuestos. Esto afecta a la economía de México en muchísimos sentidos. Primero afecta que los que pagamos impuestos cada vez nos quieran cobrar más. ¿Por qué? Pues como somos cautivos, ¿qué quiere decir? Pues yo pago impuestos no porque me guste, ¿no? O sea, la palabra impuesto de ahí viene, es te lo voy a imponer, ¿no? Entonces, los que pagamos impuestos, los que somos cautivos, de repente dicen, oye, necesitamos recaudar más dinero, ¿qué hacemos? Pues la verdad es que la política debería ser, tráete a todos aquellos que están en la informalidad, en lugar de subirle más los impuestos a los que tengo cautivos. Nada más que es más fácil el primer camino, ¿no? Oye, pues Luis, tú ya pagas el 20%, pues ahora que sí el 23%, no puedes hacer nada. Entonces afecta, y lo mismo con los negocios. Aquellos negocios que están en la informalidad,
tampoco pagan impuestos, entonces afecta a la recaudación del gobierno. ¿Por qué? Porque se concentra en menos manos. Menos empresas y menos individuos pagamos. ¿Quiénes pagamos? Los formales. Segundo, afecta, y este es un efecto de más largo plazo, cuando me decías la perspectiva de corto, mediano y largo plazo, afecta a la productividad. ¿A qué tanto logramos hacer con la misma mano de obra y con el mismo capital? Mientras más productivo eres, puedes producir más bienes. Entonces afecta a esta productividad, porque un local informal o una empresa informal no va a tener acceso al crédito, entonces se va a quedar ahí medio estancada, ¿no? Ya difícilmente va a crecer. Y al no tener acceso al crédito, pues no tiene acceso a las nuevas tecnologías. Entonces trabaja o funciona con tecnologías obsoletas. Entonces, pues sí, puede ser que produzca mucho, pero no en una manera eficiente o una manera productiva. Entonces eso hace que el país se vaya rezagando. Hay sectores en México muy productivos, tan productivos como los más desarrollados en el mundo, pero son poquitos, y hay sectores muy improductivos, y se cree que una de las razones de esta improductividad es el hecho de que sean informales. Sin embargo, en la crisis, esta informalidad medio sirvió de algo, ¿no? Fue el colchón para que la gente pudiera subsistir. Tenía un trabajo formal, me corrieron, pues de alguna forma, ¿no? La informalidad se puede ajustar más rápido, sin menos trámites. Entonces, eso como que fue un respirito, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Afecta también en el valor que se calcula del PIB. Si yo te digo que nuestro PIB, que es como nuestro ingreso, es 1 peso, no puede medir esa informalidad, ¿no? Oye, ¿por qué no se puede medir? Pues cualquier contador me dirá, pues todo lo que no puedo observar, no todo lo que no tengo en mis libros, en mis activos y en mis pasivos, no lo voy a poder medir. Y se estima que aproximadamente del PIB de México, su valor es un 25% más grande, y ese 25% es debido a la informalidad. Entonces, también se afecta porque el dato que se tiene del PIB está subestimado, ¿no? Oye, ¿por qué no reportan el otro? Bueno, pues porque una cosa es una estimación y otra cosa es una realidad. Ok, maestra, ya nos habló un poco de la política fiscal, pero me gustaría que nos mencionara cuál sería el manejo adecuado de la política fiscal para estimular la economía en México. Ok. Mira, como les decía, la política fiscal es el gobierno incrementa sus gastos o disminuye los impuestos. Pero me voy a ir tal vez, Luis, un paso atrás. ¿Por qué es importante esto? Vamos a pensar en las finanzas del gobierno, que son muy parecidas a nuestras finanzas. ¿Cómo sé si yo tengo un superávit en mis finanzas o un déficit? Agarro todos mis ingresos y le resto todos mis gastos. Si todo lo que ingreso es igual a todo lo que gasto, pues estoy equilibrada. Oye, ¿qué pasa si gasto más de lo que estoy recibiendo? Ah, pues tengo un déficit, ¿no? Le tengo que pedir prestado a alguien para poder, porque ya lo estoy gastando, ¿no? Para poder compensar ese déficit. El gobierno es lo mismo. Sus ingresos es lo que obtiene de los impuestos. O sea, todo lo que obtiene de los impuestos son sus ingresos. Y en todo lo que gasta el gobierno, que son muchísimas cosas, o sea, el gobierno gasta en proyectos de infraestructura, gasta en sueldos a profesores, gasta en sueldos de médicos, gasta en hospitales, ¿no? Gasta en computadoras, ¿no? O sea, gasta en muchas cosas. Todos esos gastos los comparamos y les dice, oye, ¿cuánto es tu ingreso con respecto a tu gasto? Oye, no, pues necesito gastar más de lo que estoy ingresando. Ah, pues entonces debes de pedir prestado. Y tienes un déficit, ¿no? Ese déficit es esta diferencia entre tu ingreso y tu gasto. Lo relevante es, y para poder entender cómo manejarlo en la pandemia, es, si yo quiero hoy gastar más, me tengo que endeudar. Si México hoy quisiera aumentar su gasto, se tiene que endeudar, ¿no?
Y el indicador importante aquí es cuánto vas a deber como porcentaje del PIB. No cuánto es tu déficit, no cuánto es esta diferencia entre tu ingreso y tu gasto. ¿Cuánto es tu déficit como proporción de tu PIB? Porque eso nos va a permitir cuánto te tienes que endeudar. Pero fíjate por qué el relevante es ese y no el monto en sí. ¿Tú crees que sea lo mismo, Luis, que yo deba 100,000 pesos, que tú debas 100,000 pesos, o que uno de los empresarios más ricos de este país deba 100,000 pesos? No. Oye, es que son los mismos 100,000 pesos, todos debemos 100,000 pesos, es un dineral. Sí, pero yo tal vez lo pueda pagar trabajando tanto tiempo. Como proporción de mi ingreso, va a representar una cantidad. Tú, si eres estudiante y no trabajas, lo ves imposible, ¿no? Y un empresario seguramente ni se va a enterar, ¿no? O sea, se lo pueden sacar de su cuenta y va a decir, ah, quién sabe qué pasó. Entonces, el indicador es cuánto debo dividido entre el PIB. Si tú te vas a endeudar más, lo que debes de esperar es, sí, va a crecer el numerador, pero necesito que la economía crezca, porque si la economía no crece, pues entonces ese porcentaje seguirá siendo más grande y traer muchísimas consecuencias. Entonces, lo importante, te diría yo, para entender las finanzas públicas es, una, si vas a gastar más y te vas a endeudar, inviértelo en proyectos rentables. Eh, si no quieres gastar más porque no te quieres endeudar, que es válido, porque tienes claro esta relación y dices, no sé para dónde si me va a cambiar este cociente, nuevamente, no gastes más, pero gástalo bien. ¿Y a qué me refiero con gástalo bien? No inviertas en una refinería. Todo el mundo puede ver que las refinerías van para afuera, ¿no? O sea, yo el otro día leía, por ejemplo, que de las marcas de coches, la mayoría esperan en 10, 15 años que todos sus coches sean eléctricos. Ya cada vez van a ir saliendo coches de gasolina. Entonces, para cuando nosotros acabamos nuestra refinería, la mayoría de los coches van a ser eléctricos. ¿De qué me sirvió? Entonces, o sea, no necesariamente es la política fiscal, es gasta más, sino podría ser gasta eficientemente. Ok. Y en cuanto a la destrucción de puestos de trabajo, ¿cuántos empleos se han perdido en México y cómo estamos en esa situación? De los que se destruyeron, que si mal no recuerdo la cifra, no recuerdo si era 1 millón o 2 millones. Creo que fue, 20. ¿eh? 1,000,000 y tanto, sí, yo tampoco recuerdo la cifra. Creo que era como 1.8, era más cercano a los 2. Ya se recuperaron algunos, pero no se han recuperado todos. O sea, todavía, y justo el otro día leía, fíjate, y no tengo aquí a la mano el dato, que ya se empezaron a recuperar algunos de los empleos, pero todavía no se da. Y acuérdate que eso solo mide, que tiene que ver con tu otra pregunta, el empleo formal. O sea, cuando se habla de destrucción o de creación de empleos, el dato que se utiliza en México son los trabajadores dados de alta en el IMSS o dados de baja. Y el informal no está en el IMSS. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir en México es muchos de los que estaban en la formalidad ahora van a quedar en la informalidad. Entonces, parte no se va a recuperar porque pues, si cerraron, ¿cuántos restaurantes? Te dije, 90,000 restaurantes, pues esos empleos ya no se vuelven a generar. Y parte porque muchos se van a quedar en la informalidad y ya vimos las implicaciones de esa informalidad. Muy bien. Pues hasta aquí fue parte de todas las preguntas que teníamos nosotros y vamos a comenzar con las preguntas que nos están haciendo llegar los asistentes. La primera sería, ¿cuánto tiempo se estima
en que México recupere su economía y cuál sería el papel del gobierno ante los grandes empresarios? Ok, nos pregunta José, ¿no? José. Mira, José, yo creo que si bien nos va, vamos a tener un sexenio perdido, o sea, 6 años. Y déjenme aclarar algo. A México le empezó a ir mal en términos económicos, dividiendo nuevamente el PIB desde antes de la pandemia, ¿no? En el año 2019, el PIB de México no creció. O sea, si valía 1, al año siguiente siguió siendo 1. Entonces, y luego la pandemia aceleró o afectó todavía más este proceso. Entonces, hay estimaciones de que este sexenio, ¿no? Que vamos a recuperar el PIB del 2018 hasta el 2024 en el mejor de los escenarios. Son 6 años. Yo a veces me veo un poco más pesimista, tal vez nos tardemos más en recuperarlo, pero por lo menos yo creo que sí nos vamos a tardar 6, máximo 10 años para volver a estar como el 2018. Y de ahí, bueno, pues esperemos poder volver a crecer. ¿Cuál sería el papel del gobierno ante, déjame ver aquí en la pregunta, ante los grandes empresarios? En mi opinión, es mándale señales claras, no te estés peleando con los empresarios, y me parece muy bien que le cobres impuestos, ¿no? Esa parte la aplaudo, ¿no? O sea, no me voy a pelear contigo, pero tampoco te voy a dar privilegios, todas estas deudas que salieron, que todo el mundo ahora se está poniendo, todos los empresarios al día con sus impuestos, pero pelearte con los empresarios no es la solución. Porque las empresas, ¿no? Si no pueden invertir en este país, se van a ir a otra parte del mundo donde tengan señales claras, nuevamente, lo que les decía de los derechos de propiedad, y entonces esto hace, si se van las empresas, pues no se generan empleos, etcétera, etcétera. Entonces, el papel del gobierno ante los grandes empresarios es no los eches, ¿no? O sea, ponle las reglas claras, eso está muy bien, pero no se las estés cambiando. Muy bien. Silvia nos dice, como consumidores, ¿cuál podría ser nuestra participación para la recuperación de la economía en nuestro país? Ok, como consumidores, Silvia, recordemos, ¿no? Que en esta estructura del PIB, las familias, tú, yo, Luis, José, etcétera, etcétera, lo que hacemos es adquirir bienes y servicios. Entonces, conforme adquirimos estos bienes y servicios, pues alguien más lo debe de estar produciendo y se empieza a dar como una cadenita virtuosa, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser nuestra participación? Pues primero, si vamos a comprar algo y es un bien de calidad, compremos bienes hechos en el país. Pues eso claramente ayuda, ¿no? Porque si todos los bienes que compro son bienes hechos en China o en otra parte, no estoy ayudando tanto al desarrollo. Entonces podríamos comprar bienes en nuestro país. Oye, pero eso también entendería la otra parte de la moneda. La cosa, ¿no? La situación, pues no está como para que estemos consumiendo bienes, ¿no? Tampoco para hacerle un bien al país voy a empezar a consumir bienes para que crezca el PIB, porque hay mucha incertidumbre hacia el futuro. Seguramente muchos de ustedes conocen por lo menos a alguien que perdió su empleo o que se disminuyó su ingreso durante la pandemia. Entonces, nuestro papel podría ser para ayudar a la recuperación, comprar bienes y procurar que estos bienes que compremos sean bienes hechos en México y que sean de la economía formal. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué tiene que hacer el Estado para poder crear más empleos? Yo creo que la responsabilidad del Estado no es crear los empleos directamente. No necesitamos contratar funcionarios públicos, que se contraten los que deban para que funcione el país, sino ayudar o poner las condiciones para que se generen los empleos. Y nuevamente es un poco lo mismo que le decía José, ¿qué debe de hacer las autoridades económicas? Poner reglas claras de tal forma que se incentive la inversión, que se incentive la creación, todo este tema que está ardiendo en muchas partes de las startups, ¿no? Que las empresas, semillas que se generan aquí tengan las condiciones para poder ser exitosas, y así es como se va a ir generando el empleo.
No, no tiene, creo yo, que andar generando empleos directamente. Ok, maestra, muchísimas gracias. ¿Alguno de los asistentes que quiera que le aclaren algo, que quiera compartirnos algo? Pues yo creo que por el momento sería todo, maestra. Cristian, muchísimas gracias por habernos compartido pues estos conocimientos y hacernos un espacio en su agenda que pues está muy ocupada siempre. Muchísimas gracias y esperamos a que vuelva a estar con nosotros compartiéndonos otro tema. Claro que sí, siempre es un gusto platicar con gente joven. Gracias, bueno, primero Luis por contactarme, gracias a tu universidad por darme esta oportunidad y con muchísimo gusto volvemos a platicar cuando así lo deseen. Muchísimas gracias, maestra. De nada. Sí. Ok, pues nuevamente, maestra, muchísimas gracias por la participación. Para la Universidad del Valle de México es un honor contar con una ponente de tan alto renombre y tanta carrera como usted. Creo que todos nos llevamos algo muy importante el día de hoy y solamente le queremos recordar a nuestros asistentes que esta sesión se va a repetir. La vamos a retransmitir, esta grabación que nosotros hicimos el día de hoy, para aquellos que quizá no pudieron acompañarnos por el horario o por cualquier otra situación. Entonces lo vamos a estar retransmitiendo y agradecemos a todos los asistentes por su participación y sus preguntas. También, Luis, muchas gracias por ser el gestor de este ciclo de conversatorios y no nos queda más que decir que gracias por su asistencia, esperamos que tengan una excelente tarde y Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Bonita tarde.